8 de la noche en punto en Colombia, que arranca Sala de Prensa. Bienvenidos, estamos en vivo a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y a través de Ditu. Es un gusto acompañarlos y darles la bienvenida a esta emisión de Sala de Prensa en un día con especial agite político en Colombia por cuenta de lo que es el dato del día. Se los presentamos arrancando esta emisión. Son los 7 nombres que presenta a esta hora el presidente Gustavo Petro en el Teatro Colón, en el centro de Bogotá. Vamos inmediatamente con Luis Eduardo Maldonado, porque sigue hablando el primer mandatario presentando lo que él califica su nuevo gabinete renovado. Vemos también las imágenes, las van a ver ustedes en pantalla, de la presentación de cada uno de estos nombres. Ahí está entonces el nuevo ministro del Interior, muy polémico, Armando Benedetti, ministro de Defensa. Pero vamos con Luis Eduardo Maldonado para que sea él el que nos dé la ampliación de este dato del día. 7 nombres que conforman el nuevo gabinete del presidente Gustavo Petro. Luis Eduardo, adelante. Y uno de esos nombres, María Camila, lo habíamos anticipado en nuestra emisión del mediodía. Carlos Rosero, un hombre líder de la comunidad afro, un hombre que estuvo presente en la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y muy cercano a Francia Márquez, es el nuevo ministro de la Igualdad. Significa que Francia Márquez se va de esta cartera que había sido creada con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República, fue la primera ministra y ahora un hombre de la comunidad afro la va a reemplazar. Francia Márquez no estuvo presente en este evento, nos habían dicho inicialmente que estaría presente, no la vimos, la silla estaba vacía y lo que me informan de la vicepresidencia de la República es que está volando en este momento a Suárez, Cauca, porque mañana tiene programado un evento allí con el presidente de la República, Gustavo Petro. Sale del Ministerio de la Igualdad, pero permanece como vicepresidenta de la República. Como lo anotaba María Camila, fue un acto protocolario, no fue posesión, simplemente fue la presentación ante congresistas, embajadores y líderes sociales del país de parte del gabinete. Armando Benedetti, el polémico ministro del Interior, Pedro Sánchez, nuevo ministro de la Defensa, Edwin Palma, ministro de Minas, Ambiente Elena Estrada, Cultura Yanay Catamani, Deporte Patricia Duque y en Igualdad, como les decía, Carlos Rosero. ¿Por qué llega Carlos Rosero a este ministerio? Sí, señora. Antes de que escuchemos al nuevo ministro, que como usted lo anticipó, entonces es nombrado por el presidente Gustavo Petro, esto, a usted le dicen que la vicepresidenta va para el Cauca, pero esto, ¿qué le dicen más en lo que tiene que ver con las razones de fondo? ¿Es una tensión escalada entre la figura del presidente y la vicepresidenta lo que genera que ella no esté hoy allí con el pleno del gabinete? Bueno, mire, recordemos que el lunes pasado un alto funcionario de Gustavo Petro hizo esta propuesta, sentado Gustavo Petro y Francia Márquez. La propuesta era que mediante decreto el presidente acabara con el Ministerio de la Igualdad, que tiene pocos meses de vida, porque el nombramiento lo declaró inconstitucional la Corte Constitucional. Esa posibilidad de vía decreto acabar con el ministerio no le gustó a Francia Márquez porque ella quería continuar unos meses más en el Ministerio de la Igualdad. Pero lo que me están diciendo es que se había programado con tiempo un evento mañana en Suárez, Cauca, y que por eso la vicepresidenta estaría volando en este momento, pero igual podría tomar el avión mañana muy temprano, así como lo va a hacer el presidente Gustavo Petro. La vicepresidenta Francia Márquez, me dicen fuentes muy cercanas a la vicepresidenta, había pedido incluso que la dejaran permanecer un tiempo más mientras terminaba proyectos y programas que tenía como ministra de la Igualdad. Ahora sí escuchemos al presidente Gustavo Petro hablando de por qué nombra a Carlos Rosero el reemplazo de Francia Márquez. Y también nos acompaña Carlos Rosero. Y no está a nombre de un grupo político exclusivo, digamos, ni de una región determinada, que obviamente lo está, sino de todos los pueblos negros de este país. Y estamos hablando de los pueblos indígenas, de los pueblos negros en plural, para que también esa voz se escuche en la sinfonía de un gobierno, que no debe ser gritería, sino sinfonía. Es ahí el problema de lograrlo. Un coro así como el que tienen atrás, que suene chévere. Sonar chévere en el pueblo. Tienen a un dirigente obrero,
¿cierto?, de los duros del sindicalismo independiente de Colombia en su época, de la Unión Sindical Obrera, que además es uno de los fuertes sobre los que se constituyó una organización del pueblo trabajador golpeado, ni más ni menos asesinaron 3.000 sindicalistas. Carlos Rosero entonces es el nuevo ministro de la Igualdad en reemplazo de Francia Márquez. Pero ojo a esto, el presidente Gustavo Petro ha dejado claro que esto es solo una parte del cambio ministerial. ¿Qué significa? Que vendrán nuevos anuncios, nuevos cambios. Se esperaba incluso, sí señora, se esperaba incluso que hiciera público el anuncio de Alexander López como jefe de despacho, no lo hizo. Se esperaba que nombrara a Susana Mohamed como directora de Planeación Nacional, no lo hizo. Y me dicen algunas fuentes, se esperaba que nombrara al reemplazo del ministro de Comercio Luis Eduardo Exterior. Dicen que también saldría del gobierno. Una pregunta final, Sí, ¿por señora. qué la prontitud para anunciar a Carlos Rosero en reemplazo de Francia Márquez y el delay, como le decimos en términos televisivos, para que Susana Muhammad pase a Planeación Nacional y también Alexander López a ser la mano derecha del presidente en la jefatura de gabinete? Le contesto lo segundo. A Francia Márquez, me dijo una fuente presidencial, el viernes pasado el presidente le ofreció la dirección del Departamento Nacional de Planeación en reemplazo de Alexander López. Ella estaba fuera del país y acotaron que el próximo sábado llegaría a Colombia y es entonces, en ese momento, cuando se va a conocer el nombramiento oficial. Se publicará la hoja de vida y se posesionará la próxima semana. Eso es lo que me dicen fuentes de la Casa de Nariño. ¿Y por qué Carlos Rosero llega al Ministerio de la Igualdad? Porque había, el país lo sabe, había roces, inconformismo de Francia Márquez con actitudes en el gobierno nacional, inconforme con Laura Sarabia, inconforme con Armando Benedetti, pero ella también además estaba inconforme con lo que había sido el Ministerio de la Igualdad, porque ella dice: lo que me entregaron a mí no fue un ministerio, me entregaron un ministerio de papel. Y se venía rumorando y venían contactos entre Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro para definir qué iba a pasar con ese Ministerio de la Igualdad, y hoy se decidió entonces que Carlos Rosero la va a reemplazar. Pues son los datos a esta hora de Luis Eduardo Maldonado desde el centro de Bogotá, que de hecho nos llevan a nuestra siguiente sección o a nuestro siguiente apunte, que es la voz del día. A Luis Eduardo, gracias por su reporte. Vamos a escuchar a la vicepresidenta Francia Márquez, porque de hecho de manera no se sabe si espontánea o totalmente programada, 2 horas antes de esta presentación en pleno del nuevo gabinete, la vicepresidenta lanzó un audio a través de WhatsApp para los colombianos y una carta en la que dice que teme por su vida y que la valentía de ella en su ejercicio político radica en incomodar y en denunciar lo que no está bien al interior, ojo, de este gobierno del que ella hace parte. Esta es la voz del día en Sala de Prensa. Hola, soy Francia Márquez. ¿Estás lista para conocer la verdad? Te hablo directo, porque la verdad no se esconde. Por eso le envío este mensaje por WhatsApp, porque el pueblo necesita saber el rumbo de la igualdad y la equidad en este país. Y la verdad es esta: quieren dañar lo que con tanto esfuerzo hemos construido. Oportunidades para que los jóvenes tengan un futuro lejos de la violencia, para que las mujeres vivan sin miedo y para que ninguna familia se acueste con hambre. Como madre, me duele ver la situación en el Chocó, La Guajira, Cauca, Catatumbo, la Amazonía y en muchos otros lugares del país, donde nuestros niños y niñas mueren por desnutrición o enfermedades conexas al consumo de aguas no aptas para el ser humano. Por eso, con alegría y esperanza, ahora es una realidad el programa Agua es Vida, que llevará la solución de acceso a agua potable a miles de hogares. Quiero que sepas que estoy aquí y seguiré adelante. No me van a frenar. Gobernar este país requiere de valentía, transparencia y honestidad. Y yo estoy tranquila porque la verdad está de mi lado. No olvide por qué estoy aquí.
No La es por verdad cargo. está de mi lado, dice la vicepresidenta Francia Márquez en un mensaje que algunos consideran tiene ya tintes electorales. La vicepresidenta dice: estoy aquí, estamos juntos en esto, no te preocupes, y asegura también que la verdad está de su lado y que la lealtad no es callar. Además de este mensaje, ella también envió una carta a los colombianos firmada todavía con el logo del Ministerio de la Igualdad, del cual ya no hace parte, el cual ya no encabeza, y critica fuertemente también al presidente Gustavo Petro, citando una frase de Simón Bolívar en el que habla de la tiranía y de lo que es la fidelidad a los preceptos ideológicos que deben regir a un gobierno. Esa es nuestra voz del día. Pasamos ahora al reporte del día en Sala de Prensa, que tiene que ver con lo que pasa en el sistema de salud, porque ese es un sector que no se escapa de los escándalos en el actual gobierno, pero mientras hay señalamientos de presunta corrupción en la ADRES, en lo que parecería también implicar a Laura Sarabia, al exdirector del FONADE y también a otros funcionarios del gobierno, hay hospitales públicos y privados que no tienen recursos para seguir prestando este servicio. Y por eso nos conectamos a esta hora con Nicole Buitrago, porque Nicole, veíamos entonces su nota a las 7 de la noche ya especificando lo que sufren regiones como Antioquia y el Valle del Cauca, pero por favor, amplíenos y déjenos saber cuál es el panorama y por qué es tan grave esta crisis en la salud por cuenta del no giro de recursos a la CPS. Bienvenida. María Camila, buenas noches. Efectivamente, esta es una situación que se viene presentando desde hace varios meses, advertencias desde las diferentes asociaciones que representan a las IPS, lo que son las clínicas privadas y los hospitales públicos. Y lo primero que hay que mencionar, María Camila, es que hay una deuda, hay un hueco fiscal, un vacío que se viene poco a poco llenando de inconsistencias y de poco dinero girado por parte de diferentes actores. Para darle la cifra exacta de lo que se debe en este momento a las clínicas y hospitales, la Unión de IPS de Colombia y también la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ya habían emitido esta cifra de 16 billones de pesos. En este momento se le debe esa cantidad de dinero a clínicas y hospitales por la prestación de los servicios médicos. Y lo grave de todo esto, María Camila, es que desde hace 3 meses, con mayor intensidad, se están cerrando los servicios médicos en diferentes centros médicos del país. Le estoy hablando de algunos servicios esenciales para toda la población. Por ejemplo, este estudio de la Unión de IPS de Colombia encabeza la lista de la siguiente manera. Estamos hablando de la medicina general, todas estas consultas externas, que es el primer paso para que el paciente pueda ser remitido a un especialista. El segundo servicio médico más afectado es el tema de psicología, todo lo que tiene que ver con los tratamientos para las condiciones de salud mental. Hablamos también incluso de hospitalización y por último los servicios de pediatría, que desde hace 6 meses vienen intensificando esta crisis. El día de ayer incluso se cerró una de las unidades pediátricas más importantes en el Valle del Cauca. Y ya mencionándole un poco las regiones, la alerta hoy se vuelve a encender porque en el departamento de Antioquia 19 IPS manifestaron su deuda y su inconformismo con la deuda que tienen con estos centros médicos y hablan de 2.3 billones de pesos que les adeuda el sistema de salud. Y para entenderlo y ya resumirle un poco, no solo les deben las CPS intervenidas y las no intervenidas, les debe el gobierno nacional a través de lo que se conoce como el giro directo, dicen ellos, que se debe intensificar, y hablan específicamente de EPS intervenidas por ese gobierno como los principales deudores. Nicole, ahora tratemos de ligar esto, que claramente cuando sea un hecho lo demostrará la justicia, pero ¿por qué en medio del escándalo de corrupción en el sistema de salud esto es grave? Lo que señala y lo que reveló la emisora La W es que mientras esto que usted describe que es tan preocupante porque cobra vidas pasa en el sistema, había otras IPS recibiendo jugosos y numerosos giros directos por lo que se llama la intervención de ciertas EPS. Cosalud es una de ellas. Explíquenos entonces cómo podríamos ligar o entender el presunto escándalo de corrupción en el sistema.
Lo que viene pasando, María Camila, son dos panoramas. Por un lado, la necesidad de recursos por parte de estos centros médicos que desde hace varios meses están levantando la mano para solicitar más suficiencia de dinero o por lo menos que las EPS giren a tiempo para no represar la deuda. Y por el otro lado está inicialmente la investigación que reveló el entonces Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal. ¿Por qué le menciono esa investigación? Porque fue él el que puso sobre la mesa el nombre de tres EPS, Asmed Salud, EMSANAR y CoSalud, que estarían presuntamente desviando todos estos recursos adicionales a otros centros médicos que estaban recibiendo sumas de dinero adicionales que no debían recibir y que al final lo que dice la investigación del entonces superintendente es que habría una ficha clave, que es el señor Mario Andrés Urán, según esta denuncia, como un asesor de la EPS Cosalud y el que estaría direccionando los recursos a ciertos centros médicos. Acá el tema es que sumado a esta denuncia, la W Radio revela algo mucho más grave. Y es que esto no solo iba a paraísos fiscales, sino que al parecer, según la información que tiene la W Radio, este recurso, que es del sistema de salud para atender a los colombianos, estaría llegando a empresas de papel en el exterior. Estamos hablando de una empresa en España y una empresa en Uruguay. Según la W Radio, estarían relacionadas 18 IPS con estas empresas de papel para recibir estos recursos adicionales que no les correspondían. Y esos recursos al final son los que terminan haciendo falta no solo en el sistema de salud de los colombianos, sino en el sistema o modelo de Mm. salud del magisterio. Y ahí es donde entran los señalamientos contra John Mauricio Marín, que era el entonces presidente de la FIDU Previsora, y contra la canciller Sí. Laura Sara. Y el señalamiento muy grave es que este hombre sería el intermediario para definir qué recursos saldrían de esos giros que describe Nicole hacia quienes habrían participado de este entramado. En otras palabras, robándose mucha plata de lo que es el sistema de salud de los colombianos. Es el reporte del día en Sala de Prensa con Nicole Buitrago. Nicole, gracias. A ustedes, gracias. A las 8 de la noche, 17 minutos, seguimos con el análisis en Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo, porque como ya vemos, es un día de especial agite político y hay varios temas que queremos tratar con Gabriel Cifuentes, nuestro analista político de aquí de la casa, que ven ustedes ya en pantalla. Gabriel, como siempre, un gusto, bienvenido. María Camila, muchas gracias por la invitación. ¿Por dónde arrancar? Empecemos por lo que sigue pasando hasta ahora en el Teatro Colón. ¿Cómo ve esos 7 nombres que el presidente Gustavo Petro acaba de anunciar, todavía no posesionar, pero de presentar en medio de gran algarabía y un gran recibimiento de lo que uno podría llamar los seguidores, los fieles del presidente en el Teatro Colón? ¿Cómo ve esta renovación del gabinete? María Camila, yo no entiendo muy bien la puesta en escena de un acto protocolario de estas magnitudes, pero yo me voy con algunas reflexiones. La primera es la silla vacía de la vicepresidenta Francia Márquez, quien además, como usted bien lo señalaba en la primera parte de este programa, mandó un mensaje muy claro donde no solo dice temer por su vida, sino que definitivamente marca una distancia con el gobierno y anticipa en una parte de esa carta que la están tratando de enlodar. Es decir, puede que se vengan escándalos de corrupción que todavía no conocemos, que ya está anticipando, es preocupante. Lo segundo es que el presidente señaló que no han terminado los cambios de gabinete, es decir, esta no fue la presentación en sociedad del gabinete de cierre, sino de unos nombres que ya conocíamos, aparte el que se conoció hoy del reemplazo de Francia Márquez. Y lo tercero, que es lo más llamativo, es que si acaso ha habido muchos banderazos, pero este banderazo con Gabriel García Márquez, con este nuevo gabinete que todavía está incompleto, haciendo un llamado a la calle, haciendo un llamado a la movilización social, como si se tratara de una campaña presidencial absolutamente anticipada, como si no estuvieran gobernando, sino como si estuvieran haciendo el lanzamiento de una campaña política. Y yo creo que ese mensaje es muy poderoso y va a marcar la pauta de lo que va a ser no solo este gabinete de cierre, que sí es plural,
que es mixto, que es plural en varios sentidos, pero que definitivamente va a estar condicionado por 18 meses, donde el jefe de la campaña del progresismo va a ser el presidente, quien en vez de asumir el rol como jefe de Estado, probablemente va a asumir el rol como jefe de campaña de quien resulte ser su ungido para el 2026. El tema de la vicepresidenta Francia Márquez en su audio y su carta es también muy con tono electoral, ¿no, Gabriel? Pues lo que queda claro es que sale del Ministerio de la Igualdad. No, no, la carta no es una renuncia irrevocable, no dice renuncia irrevocable Pero por es que la ninguna carta parte, ni pero se siquiera es una entiende. renuncia, la carta ni siquiera es la Exacto, salida del ministerio, la firmó con el logo del ministerio. exacto. Es que no es una renuncia irrevocable, pero el presidente hace el anuncio de su reemplazo, lo que denota es la fractura inmensa que hay Claro. en esa relación. Y lo que no se puede descartar es que de aquí a mayo la vicepresidenta se tome el tiempo para reflexionar sobre la posibilidad incluso de renunciar a la Usted vicepresidencia. todavía le Eso da no el queda claro. beneficio de la duda de que anda en Yo le doy el etapa de beneficio, reflexión. yo le doy el beneficio de la duda por una sencilla razón, María Camila, y es que si la vicepresidenta renuncia y arma rancho aparte, atomiza a la izquierda y dinamita cualquier Pero no está posibilidad. pasando ya eso. Le quiero leer una frase para que usted nos ayude a mirar si esto ya no está demasiado dinamitado, implosionado al interior del gobierno. Y es que en su carta ella no solo dice que entonces su vida está en peligro, sino que también asegura, Gabriel, citando a Simón Bolívar, que más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Es que ¿Para es quién una va carta eso? fuertísima. Y este mensaje, las palabras de Francia Márquez, que es un audio de 2 minutos 39, lo rotó la misma vicepresidenta en diferentes Mm. grupos de WhatsApp. Es decir, ella está haciendo un anuncio. Este es un mensaje entre líneas muy claro, pero yo sigo insistiendo, María Camila, que no es claro que la vicepresidenta vaya a salir a la carrera política y yo creo que una cosa es una vicepresidenta como Francia Márquez que en el cargo se ha opacado y otra cosa es una vicepresidenta renunciando y entrando en campaña y quién sabe si en esa campaña le toque también irse en contra del gobierno, porque ese es el Pues tono que le va está a manejando la tocar. Y vicepresidenta. no porque sea algo este de gobierno, es la estrategia siempre, ¿no? Atacar al actual gobierno para Y, ganar. y, y porque María Camila, porque Francia Márquez no va a ser la ungida de Petro. Es decir, sería muy raro pensar que después del consejo televisado donde ella inicia, digamos, esta crisis, esta implosión del gabinete, después de esta carta, después de ese enfriamiento de relaciones durante estos 2 años, el presidente vaya a darle el bastón de mando para que siga su legado a Francia Sí, Márquez. Yo creo que ella sabe que esa posibilidad ya está sepultada y las opciones que tiene son terminar el mandato y a lo mejor hacer una carrera política en lo regional o seguir construyendo y fortaleciendo su partido o renunciar con el costo que implica para ella y que implica también para la izquierda en este país. Porque además hay una cosa muy clara, María Camila, que están dejando las encuestas. Aquí no hay progresismo, aquí hay mm. petrismo. Y son dos cosas muy distintas. Es la base Y del presidente la que claro, se mantiene, no la izquierda y su exacto, favorabilidad. Tiene toda la exacto. razón. Entonces, Gabriel, y ahí yo creo que el señor. cálculo es bien fregado. Claro, sí, porque ese 30% lo veíamos en el Invamer Poll de ayer. El presidente no cede en esa base que usted bien menciona en sus fieles a pesar de los escándalos. Pero si usted se va a ver la favorabilidad de otros personajes de la izquierda, el tema cambia y muy seguramente sin Gustavo Petro en el tarjetón en el 26, pues esas bases no correrían y no demostrarían esa misma fidelidad. Para cerrar el tema de Francia Márquez. Ahí está el factor Benedetti. El presidente no pierde un voto, pero no ha ganado ni uno adicional. Y necesita, como lo hablábamos ayer, aruñar de otras partes. Aruñar a otras partes, los tradicionales, que es donde está enfocado. Para cerrar el tema de Francia Márquez, Gabriel, ese tono en primera persona, en el audio al colombiano, esa invitación a la confianza, a la esperanza, más allá del tema electoral que usted ya nos dio la respuesta de que cree que ya está más bien en su etapa de reflexión, también puede ser
ese tipo de consuelo o de salvarse, de salvamento propio, después de esa ejecución tan baja en el Ministerio de la Igualdad? Incluso ella menciona ahí el tema del proyecto, el programa del agua. Pues María Camila, no quiero ser crudo, pero creo que hay hay un virus de victimismo en el gobierno y el tono de Francia Márquez, a quien yo creo que el presidente no le ha dado, a pesar de darle un ministerio, el oxígeno que ella pensaba tener como vicepresidenta, pero aquí resulta que el presidente y la vicepresidenta son expertos es no ni siquiera en disculparse, sino en exculparse. Es decir, en decir que no es culpa de ellos, que no los dejaron, que ha tenido resistencias, que le dieron un ministerio de papel, que le han montado pelea dentro del gobierno, mejor dicho, que teme por su vida. Parece un discurso calcado. Si uno mira el discurso del presidente también, en la entrevista del País que analizábamos ayer, es el mismo tono, o sea, no hay un mínimo sentido de autocrítica y la culpa no está en la débil ejecución que como cabezas de un ministerio, de un gobierno, deben responder por esa responsabilidad, sino que está afuera. No es responsabilidad del presidente, sino de sus ministros o de la burocracia. No es responsabilidad de la vicepresidenta, sino de un ministerio de papel y de la oposición. Y aquí yo creo que ese tono no le conviene ni a la izquierda, no le conviene al país, pero le repito, yo creo que hay un virus de victimismo que ronda por Palacio. Sí, de victimismo y lo que usted dice, de más bien buscar un culpable que no sea yo para justificar todo lo que está pasando, especialmente en tema de seguridad y el tema económico. Gabriel, los cambios, hablemos del nuevo gabinete. El presidente dice que vienen más y que lo que él quiere es un gabinete inclusivo. Incluso estaba diciendo, se lo voy a leer textual allí en el Teatro Colón a esta hora, que él no está a favor de tener un gabinete homogéneo ideológicamente porque no sería reflejo de la sociedad colombiana, que tienen una connotación específica los ministros nuevos. Ustedes reflejan, les dijo, no todos y todas movimientos sociales más que partidos políticos. Eso sí es cierto, porque cuando uno ve ahí sentada a Patricia Duque y a Edwin Palma, y al que también, bueno, y al mismo Armando Benedetti, uno no ve mucho de renovación, sino más bien de política tradicional. Yo creo que el discurso del presidente con ese gabinete que presentó hoy, que no es el gabinete completo y que todavía faltan cambios, sí es un golpe de imagen. Las negritudes, la clase obrera, los indígenas, los árabes, los palestinos. Es decir, para la narrativa de hoy, en ese escenario lleno de flores, de mariposas amarillas y con Gabriel García Márquez, ese pluralismo, esa foto quedó bien representada, pero fíjese una cosa, María Camila, aquí también hay cuotas del Partido Verde, hay cuotas del Partido Conservador y todavía no se han acordado los otros cambios que seguramente no cuadran en esa foto plural, diversa de movimientos de la sociedad civil, sino que van a responder es a la participación de fracciones de partidos tradicionales que le van a dar una mayor amplitud política, pero atención, también van a significar una crisis dentro de los partidos independientes que han manifestado posiciones contrarias al presidente Gustavo Petro. Nosotros no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con el ministro de Comercio. Por ejemplo, que se ha hablado mucho de que pueda ir a las toldas liberales. Ahí no estaba tampoco el nuevo ministro de las TIC, que se sabe Sí. que es del partido de la U. Entonces, esa foto que tomó hoy, muy bonita y que cuadra perfectamente con su discurso, pero el gabinete no está completo. Y parte del gabinete, no todo, pero parte del gabinete no se va a nombrar con el criterio del pluralismo de los movimientos sociales, sino que se va a nombrar con el criterio político y el plumazo de Benedetti para ver cómo recomponen mayorías y cómo construyen ese frente amplio de cara a la campaña del 26. Muchos componentes en esta renovación del gabinete y pues usted tiene razón en que sí hay diversidad en los nuevos nombrados y lo único que nos resta, Gabriel, es desearles toda la suerte para que cambie el tema de ejecución y para que este año y medio larguito que le queda al gobierno pues tenga un tinte distinto, un ambiente distinto.
que ejecuten y no que estén concentrados en llamar a la movilización social. La En la movilización social campaña. es un derecho, María Corina, Mm. pero ese llamado a las calles, cuando es un gobierno en cierre que tiene que ejecutar, los ministros no pueden estar concentrados en convocar a manifestaciones, sino que tienen que estar ejecutando los proyectos que ya fueron elegidos en las urnas. Esa dualidad de funciones me parece que puede llegar a ser problemática y confundir un poco un gabinete que no sabe o no terminará de entender si tiene que estar en función de la movilización social o de la ejecución de un plan de gobierno. Se espera mucho de cada uno de estos ministros, sin duda. Gabriel, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sala de Prensa, como siempre. Camila, como siempre, un gusto. Feliz noche a usted y a toda la audiencia. Y feliz noche para Gabriel y los usuarios de Noticias Caracol en Vivo que nos están dejando sus comentarios a esta hora. Mucha polémica alrededor de lo que es la renovación del gabinete del presidente Gustavo Petro, que inicia este ciclo final con caras nuevas, 7 caras nuevas. Los dejamos, quédense conectados porque ya llega la información económica en signo pesos y a las 9 de la noche nuestra emisión central con una actualización informativa. Esto es Sala de Prensa. Feliz noche.